Vamos a encomendar al Señor, vamos a colocar nuestro corazón, nuestra inteligencia en las manos del Señor de la vida y le vamos a pedir al Señor que nos dé siempre el entendimiento para entender su palabra y para que ilumine nuestra vida a la luz de su palabra y para que la palabra del Señor sea siempre nuestra guía en el caminar de nuestra existencia. Lectura del libro de los jueces. En aquellos días vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina de Ofrá, que pertenecía a Ujaz, de la familia de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Le contestó Gedeón: «Perdón, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué han caído sobre nosotros tantas desgracias? ¿Dónde están todos aquellos prodigios de lo que nos hablan nuestros padres cuando nos decían: el Señor nos sacó de Egipto? Ahora en cambio el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a los madianitas». Entonces el Señor se volvió hacia Gedeón y le dijo: «Usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía». Le respondió Gedeón: «Perdón, Señor mío, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés y yo, el más pequeño de la casa de mi padre». El Señor le respondió: «Yo estaré contigo y tú derrotarás a todos los madianitas como si fuera un solo hombre». Gedeón le dijo: «Si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú el que me habla. No te vayas de aquí, por favor, hasta que vuelva con una ofrenda y te la presente». Él respondió: «Aquí me quedaré hasta que vuelvas». Gedeón entró en su casa, preparó un cabrito y con una medida de harina hizo unos panes sin levadura. Puso la carne en una canastilla y el caldo en una olla. Lo llevó bajo la encina y se lo ofreció al ángel. Pero éste le dijo: «Toma la carne y los panes sin levadura, ponlo sobre esa roca y derrama encima el caldo». Gedeón lo hizo así. Luego el ángel del Señor acercó la punta del bastón que tenía en la mano y tocó la carne y los panes sin levadura. Salió fuego de la roca, consumió la carne y los panes, y el ángel del Señor desapareció. Entonces se dio cuenta Gedeón de que era el ángel del Señor y exclamó: «¡Ay, Dios mío! He visto al ángel del Señor cara a cara». Pero el Señor le dijo: «Que la paz sea contigo. No temas, no morirás». Gedeón levantó un altar al Señor en aquel lugar y lo llamó La Paz del Señor, palabra de Dios. Escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor, palabra de paz para su pueblo santo y para los que se convierten de corazón. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Escucharé las palabras del Señor. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó de la tierra y la justicia vino del cielo. Escucharé las palabras del Señor. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Escucharé las palabras del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolo fijamente, le respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vamos a compartir estas palabras que acabamos de escuchar. Y nos dice el Señor: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Nos podemos preguntar, la primera pregunta que nos podemos hacer: ¿ser rico es malo y ser pobre es bueno? No. Ser pobre no es bueno. Ser rico es bueno. Dios le gustaría que todos estuviéramos bien. Dios le gustaría que no hubiesen pobres en la faz de la tierra. Pero ¿qué ha pasado? Que el egoísmo de muchos, hace que el dinero esté en manos de pocos y haya pobreza por esa razón. Pero la idea del Señor, el Señor le gustaría que todos tuviéramos para existir, como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los primeros cristianos nos decía que los que más tenían vendían sus propiedades y se la daba a los apóstoles para que lo repartiera entre los que no tenían, y así ninguno pasaba necesidad, así todos estaba bien. Y eso es lo que al Señor le agradaría, o lo que al Señor le gustaría. Ahora bien, nos dice Jesús: yo les aseguro que un rico, conozco personas que tienen dinero y que son personas buenas, conozco personas pobres que son egoístas, conozco personas pobres que son agarradas, que si tuviese dinero, pues posiblemente serían igual. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa? El Señor lo que nos quiere dar a entender es que a veces nosotros nos aferramos a la riqueza, y a veces la riqueza nos lleva a olvidarnos de Dios. A veces en nuestras parroquias nos damos cuenta que las personas humildes son más generosas que aquellas personas que tienen. ¿Por qué? Porque las personas que tienen a veces piensan que ellos son capaces, ¿sí?, por sí mismos, de resolver todos sus problemas. ¿Por qué? Porque tiene dinero. ¿Por qué? Porque como tiene la seguridad de la plata, piensa que no necesita de nadie, que no necesita de Dios. Mientras las personas sencillas, que conocen el sufrimiento, que conocen las vicisitudes, que conocen las dificultades, pues se aferra a Dios, porque el Señor nos dice: si su carga es pesada, bueno, deme esa carga y le hago llevadera, ¿sí?, más llevadera su carga. Y las personas sencillas pues confían en esas palabras del Señor y confían en el Señor. Pero como le dije anteriormente, a veces los ricos
porque piensa que tiene, pues ellos mismos son capaces de responder a sus problemas. ¿Por qué? Porque tiene el dinero que lo respalda. Ahora bien, pero ¿qué nos dice Jesús? ¿Qué nos dice Jesús? Difícilmente entrará, ¿sí? Difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. Pero ¿de cuál rico está haciendo referencia a Jesús? De ese tipo de rico que piensa que el dinero lo arregla todo, ¿sí? El dinero, es verdad, arregla muchas cosas, pero lo deja a media cuadra de la felicidad. Y esa media cuadra es importante porque esa media cuadra es el amor, es la felicidad, es la paz. Y esa media cuadra es la que el Señor nos da a nosotros, ¿sí? Nos da a nosotros y que el Señor quiere, ¿sí? Que el Señor quiere que nosotros la encontremos. A veces, como le dije, en las parroquias, las personas sencillas, las personas pobres, son las que más colaboran, son las que dan limosna, son las que están más pendientes de su templo, de su parroquia, de su iglesia. Y a veces las personas ricas que pertenecen a esa parroquia, indiferente, no van a misa los domingos, cuando le piden a veces colaboración, no tiene, ¿sí? No tiene X cosa. De esa persona es la que el Señor nos dice, difícilmente entrará en el reino de los cielos. Es interesante ver cuando Jesús estaba ya en el templo de Jerusalén, en el Evangelio de Marcos, capítulo 41 hasta el versículo 44, nos dice que Jesús estaba sentado allí y miraban cómo daban limosna, y solamente una sola limosna le llamó la atención, una sola. Y la única limosna que le llamó la atención fue de una señora ya mayor, ¿sí? De una señora ya mayor que dio dos moneditas de muy poco valor. Y Jesús llamó a los apóstoles y le dijo, mire, esta señora ha dado más que lo demás, porque ella ha dado todo lo que tenía para existir. Los demás han dado lo que les sobra. Y a veces nos pasa eso. A veces le damos al Señor lo que nos está sobrando, ¿sí? Lo que nos está sobrando. Y a veces pasa así también con los que tiene, porque aquí es el que más tiene la obligación de dar. La tarifa mínima de la limosna que nos pone la palabra de Dios es el 10% de lo que yo tengo, cosa que los protestantes lo obligan. La Iglesia Católica no. La Iglesia Católica deja que cada uno de sus hijos, de manera muy independiente, ¿sí? Muy independiente de la limosna, ¿sí? Que no se sienta, ¿sí? Que no se sienta como se puede sentir nuestros hermanos protestantes, que se siente que los pastores lo están obligando a dar ese 10%. El sacerdote no, se va a una misa, el sacerdote está en la Eucaristía, no está pendiente quién dio limosna, si la dieron o no la dieron, porque ahí es lo que hace la mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Pero, ¿qué es lo que pasa? Los ricos se olvidan de ayudar. Los pobres, pues muchos lo hacen. Un ejemplo claro fue la viuda del Evangelio, ¿sí? La que dio esas dos moneditas de muy poco valor, Y también nos tenemos que mirar qué es lo que estamos dando, ¿sí? ¿Qué limosna estoy dando yo? Es importante examinar nuestra limosna. ¿Por qué? Porque a veces regalamos lo que me da pena colocarme. A veces regalo un pantalón porque me da pena colocarme ese pantalón. O a veces de repente llegamos, hay un pan en la casa, está duro, no nos lo comemos porque está duro, pero vamos a llevarle ese pan al vecino porque el vecino, como es pobre, ese vecino come hasta piedra, ¿sí? Y le damos a los demás lo que ya no queremos nosotros. Y la Madre Teresa de Calcuta nos dice, tenemos que dar hasta que nos duela. Por lo tanto, lo que yo doy es aquello que todavía me sirve, sí, que todavía me sirve. Esa es la limosna que le agrada a Dios y esa es la limosna que le cuesta a los ricos, a muchos, porque vuelvo y repito, conozco a algunos de ellos que son muy generosos, pero también habrá muchos que le cuesta dar, sí, que le cuesta dar. Lo que da es miserias,
sí, lo que da es miseria. Miseria cuando se compara con lo que tiene. Por lo tanto, cuando Jesús nos dice, yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos, es por esa razón. ¿Por qué? Porque se vuelven agarrados, sí, se vuelven agarrados, les cuesta dar a los demás. Y en el dar está la grandeza del cristiano. Hay más felicidad en dar que en recibir. En el dar está la grandeza del cristiano. En la limosna está la grandeza del ser humano. Ahí nos damos cuenta la grandeza del ser humano en la limosna, en el dar a los demás, en el ayudar a los demás. Ahí está la grandeza del ser cristiano. Ahí está la grandeza de los hijos y de las hijas de Dios. Ahí está la grandeza de los seres humanos. Por lo tanto, mis hermanos, le quiero dejar esta pregunta. Hasta el día de hoy, ¿cómo está mi limosna? Ahí está la grandeza, sí, ahí está la grandeza. ¿Cómo está mi limosna? Cuando uno lee el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, podemos comenzar a leer desde el versículo 31 hacia adelante. ¿Qué nos dice Jesús? Tuve hambre, tuve sed, ¿sí? Estuve enfermo. Allí Jesús nos está diciendo a nosotros la grandeza de aquel que da limosna. Y todo lo que le haga a uno de estos mis hermanos, a mí mismo me lo hace. Mateo 25, capítulo 25, versículo 40. Pues bien, preguntémonos, ¿cómo está mi limosna? Preguntémonos. Y también si estoy dando de acuerdo a mi capacidad. El que mucho tiene, tiene que dar mucho. El que poco tiene, dará poco. Pero aquel que tiene mucho y da poco, pues está haciendo o está dando limosna muy mezquinas, sí, limosna muy mezquina. Esa limosna más bien está ofendiendo, sí, está ofendiendo al Señor que le ha dado mucho y que lo ha bendecido mucho, y lo que está dando es pequeñeces, sí, pequeñeces. Pues hermanos, yo le quiero dejar esa pregunta, sí, nosotros que somos cristianos católicos, le quiero dejar la pregunta, ¿cómo está mi limosna? Porque como le dije, la limosna nos engrandece como cristiano, como católico, como persona, porque hay más felicidad en dar que en recibir. Pues bien, para terminar esta reflexión, la pregunta que le quiero dejar es esa, ¿cómo está mi limosna? Vamos a terminar con la oración a la Santísima Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito, ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Que Dios lo bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos encontramos de nuevo mañana. Que Dios le bendiga.